En este vídeo te quiero hablar sobre cuántos ejercicios, series y repeticiones debes de poner en práctica para el crecimiento o aumento de masa muscular de tu glúteo o pierna. Te quiero aportar mi experiencia profesional y darte unos consejos sencillos para que tus piernas y tus glúteos crezcan rápido y que además lo puedas verificar. Es decir, darte una herramienta para que tú puedas comprobar y hacer las adaptaciones que consideres en tu programación de entrenamiento para glúteos para que haya una evolución continua y constante. Pero antes es importante que sepas que cuando hablamos de volumen de entrenamiento vamos a establecer siempre un volumen de entrenamiento semanal, el cual además es muy importante también dejar claro que la carga que supuestamente se va a utilizar en esos ejercicios, series o repeticiones va a ser siempre la misma, ya que la carga es un factor muy importante a la hora de aumentar masa muscular. No es lo mismo hacer 10 series de sentadillas con 50 kilos que 10 series de sentadillas con 100 kilos. Bien, esto es importante dejarlo claro. Suponemos que estás trabajando con una carga que entra dentro de esos rangos que ocasionan efectos en el aumento y desarrollo de la masa muscular. También decirte que las herramientas que te voy a ofrecer o consejos o formas de evaluar ese aumento de desarrollo de masa muscular están basadas en mi experiencia profesional y que no está basado en ningún tipo de programación exhaustiva ni documentación técnica, ya que lo que se pretende es que puedas ponerlo en práctica de una forma sencilla, fácil, sin tener conocimientos acerca de programación de entrenamiento o conocimientos acerca de la hipertrofia muscular, por ejemplo. Pero antes de decirte esta herramienta, vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia científica acerca de cuánto tengo que entrenar o cuánto volumen de entrenamiento debo de realizar en semana para generar ese aumento de masa muscular. Algunos de ellos muestran que a mayor volumen de entrenamiento, o sea, a mayor series por ejercicio, hay una mayor síntesis proteica y hay un mayor aumento de masa muscular, por ejemplo, activando la ruta mTOR. Pero también hay otros estudios que evidencian que a un número menor de repeticiones y de series también hay un aumento significativo de la masa muscular en comparación con otros que se hacen más series o más repeticiones. Por lo tanto, hay una discordancia o hay dos vertientes, dos posibilidades completamente opuestas de generar ese aumento de masa muscular. Pero todo esto además se complica más porque también hay evidencia que dice que un excesivo número de series o repeticiones en semana puede generarte catabolismo, es decir, reducción de la masa muscular. Y si lo liamos un poco más todavía, todos estos estudios, la mayoría de ellos se han hecho en poblaciones o personas que no estaban habituadas al entrenamiento, es decir, que no eran atletas, que no eran profesionales de algún deporte específico, sino que podían ser personas sedentarias y además tampoco se muestra si, por ejemplo, esas personas están en un superávit calórico, cuando eso biológicamente te hace fomentar el desarrollo de la masa muscular, o estaban en un déficit. Por lo tanto, todo esto es un jaleo que es muy difícil establecer una conclusión exhaustiva de cuánto volumen de entrenamiento o de ejercicio o de repeticiones o series hay que hacer. Pero sí que hay una tendencia general en toda la evidencia, y es que a mayor número de series, de repeticiones de un mismo grupo muscular, suele haber un incremento y desarrollo de masa muscular. Digamos que de todos los estudios y evidencias y de todo lo que se sabe, lo que más coincide es esto que te acabo de decir. Por lo tanto, debemos de seguir en esa línea. Esto va a ser una pista clave para saber hacia dónde ir a la hora de ir incluyendo ejercicios, series de un grupo muscular, es decir, del glúteo. Pero antes de ver concretamente cómo haría yo esa evolución en cuanto a ejercicios, series, repeticiones, tenemos que hablar de otras cosas que son muy importantes. Primero, sensaciones. Vamos a suponer que tú vas a realizar un entrenamiento de una semana concreta para tu glúteo. Ya tienes establecidos los ejercicios, tienes establecido el número de series, de repeticiones, la carga, etc. Cuando termino esa sesión de entrenamiento de glúteo, debo de fijarme en una serie de sensaciones. ¿Qué sensaciones me van a decir si ha habido un entrenamiento efectivo de glúteo o no? Primero, debo de ir notando durante todo el entrenamiento cómo ese grupo muscular, cómo ese glúteo se va agotando. Es decir, si yo
empiezo con un hip thrust como ejercicio inicial para trabajar hipertrofia de glúteos, en mi primera serie consigo hacer 12 repeticiones perfectamente y en mi quinta serie he conseguido realizar como mucho 6 repeticiones, aplicando los descansos adecuados y demás y manteniendo la carga, es un síntoma claro de que está habiendo una solicitación de esos grupos musculares, de glúteos, y que está trabajando de forma eficiente. Si la primera serie y la quinta la termino con el mismo número de repeticiones, manteniendo la carga, posiblemente no estés exigiéndole a ese glúteo todo lo que podrías exigirle, es decir, podrías aumentarle más carga. Otro síntoma que puede ayudarte a seguir mejorando es que dentro de esas sensaciones, dentro del trabajo de esas repeticiones, consigas mantener un fallo muscular, llegar a un fallo muscular o quedarte muy cerca de él. ¿Cuántas repeticiones debo de realizar? Según qué tipo de hipertrofia, sea a través de estrés metabólico o a través de tensión mecánica, tendríamos dos formas de trabajar ese número de repeticiones. Pero para no complicarte mucho, donde se sabe que se llega a una conclusión media, donde se fomenta el estrés metabólico y la tensión mecánica, sería entre 8 y 12 repeticiones aproximadamente, podría ser un buen rango. Si consigues encajar ese fallo muscular o esa fatiga máxima en ese número de repeticiones, estate por seguro que va a haber una solicitación y un trabajo de hipertrofia. ¿Qué más sensaciones? Inflamación. Cuando yo termino de entrenar, si me noto la zona inflamada, que toco y ha cogido volumen, probablemente sea un síntoma de daño muscular. Cuando hay daño muscular, que es un factor muy importante también en la hipertrofia, se produce una inflamación localizada. Y eso, a nivel de sensaciones, lo puedes llegar a notar e incluso a nivel de tacto puedes llegar a sentir como esa parte del glúteo o esos glúteos han aumentado de volumen. Por lo tanto, eso sería también un buen síntoma de que se ha trabajado el glúteo. Otra de las sensaciones que te recomiendo que debes de sentir y que debes de apreciar muy bien, y eso lo conseguirás con la selección de ejercicios, es sentir que trabaja el grupo muscular. Por ejemplo, normalmente los ejercicios multiarticulares tipo peso muerto, sentadilla, hip thrust, a no ser que ya sea una persona experimentada, puede ser que sea complicado que llegues a sentir cómo trabaja el glúteo específicamente. Te recomiendo en ese caso que escojas ejercicios de aislamiento para poder llegar a sentirlo, como por ejemplo una patada de glúteo, una abducción de cadera con carga, de forma que tú notes que hay una conexión con ese grupo muscular que estás trabajando. De esa forma, si cada vez irás desarrollando mayor conexión neuronal en ese glúteo y llegarás a sentir en ejercicios multiarticulares también cómo se llega a fatigar. También podría incluirse el tener agujetas, aunque no siempre está relacionado con que haya hecho un buen trabajo de hipertrofia, pero podría ser también un síntoma añadido o sentirlas ligeramente, un poquito, cuando ya lleves tiempo sobre todo entrenando. Con esas 4 sensaciones internas de feedback, si consigues mantenerla en tu entrenamiento de glúteo, podría ser un buen síntoma de que estás entrenando con el volumen de ejercicio y serie adecuado. Si no lo sientes, debes de aumentar, sobre todo a nivel de series de entrenamiento, es decir, o un ejercicio concreto aumenta el número de series o aumenta el número de ejercicios. Podrían servirte las dos cosas. En relación a la fuerza, esto es muy importante también, es decir, si yo en un hip thrust que hago el mes 1 de entrenamiento levanto 100 kilos, por ponerte un ejemplo, debes de medir cada cierto tiempo cuánta fuerza estoy aumentando. Si yo al tercer mes consigo levantar 120 o 130, es un síntoma de que se está generando también adaptaciones, que por un lado son neurales, es decir, a nivel del sistema nervioso, y por otro lado también son de hipertrofia, de desarrollo de masa muscular. Por lo tanto, eso también puede ser y es una señal de que está habiendo un aumento de masa muscular de tu glúteo. Y debes de testearlo, debes de medirlo. O, bueno, si tú vas viendo que cada cierto tiempo estás levantando más peso, pues genial, perfecto. Tercera consideración que debes de tener en cuenta, medir. Es muy importante medir. Si no medimos, no hay forma de saber si estamos evolucionando o no. ¿Cómo puedo medir si un glúteo está mejorando? Ya hemos dicho que la fuerza puede ser un síntoma de que hay una mejora, pero también podemos verlo
en foto. Es decir, cada cierto tiempo nos hacemos una foto del glúteo y vamos viendo su figura. Otra forma sencilla, con unos pantalones. Si esos pantalones cada vez aprietan un poquito más. Es una forma fácil de ver si hay más volumen en esa pierna. Otra forma, midiendo el perímetro. Si siempre te coges, por ejemplo, un mismo punto de tu pierna y pasas una cinta métrica y cada vez hay más volumen, hay más circunferencia, significa que esa zona está aumentando en tamaño. Todo esto debes de dejarlo registrado como tú quieras, mediante un Excel, mediante un blog de notas, pero si no mides, no vas a saber nunca si ese trabajo está siendo eficiente. Si no notas que todo esto que yo te he contado anteriormente va evolucionando positivamente, pues debes de ir incluyendo ejercicios, series y número de repeticiones para que cada vez más aumente ese volumen semanal y cada vez más intentemos llegar a esa fatiga y a esas adaptaciones que necesitamos para construir masa muscular. De todas formas, para terminar, decirte que todo esto se puede complicar aún mucho más porque, por ejemplo, como he dicho al principio, si no hay un superávit calórico, tampoco va a haber un aumento de desarrollo de masa muscular, aunque sea en el glúteo, y aunque solo trabajes el glúteo. Si además, por ejemplo, tienes un estilo de vida donde duermes poco, descansas poco o tienes una genética que no es adecuada para el entrenamiento, todo esto también son factores que influyen muchísimo en mejorar o no a la hora de aumentar masa muscular. Pero aún así, con estas pautas que yo te he dado, seguro que te van a servir para tú ponerlo en práctica de una forma fácil y sencilla. De todas formas, si te surgen más dudas, si tras ver este vídeo ha habido algo que no te ha quedado claro o que quieres que profundice en él, tan solo tienes que comentármelo aquí en la descripción del vídeo o en la caja de comentarios y me pongo a ello o intentar ayudarte lo antes posible. Muchísimas gracias y te veo en el siguiente vídeo.